Acabamos de terminar ya la Semana Santa y se habló del sacrificio de Cristo en la cruz, que somos salvos. ¿Cuántos saben que son salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz? Amén. ¿Estás seguro? ¿Sí? Las cosas no son así. Decimos, no, yo soy salvo porque Cristo murió por mí. Really? Sí, somos salvos por la muerte de Cristo en la cruz, pero solamente, no solamente con decirlo, solamente si nos hemos acercado a Él a través de la fe. Eso de que sea Cristo murió en la cruz y automáticamente ya yo soy salvo, las cosas no son así tan sencillas. No son tan sencillas. Cristo murió por la humanidad, pero hay muchos que se van a perder. ¿Por qué? Porque no se han acercado a Cristo a través de la fe. Las cosas no son automáticas. ¿Y la fe de dónde sale? Por oír la palabra. ¿Y dónde estoy yo hablando? Oh, ya. Yo decía, oigo mi voz, pero eso no es lo que estoy diciendo. En primer lugar, el mensaje de la palabra llegó a mí. Que Cristo murió, todo lo demás. Eso me lleva a oír acerca de la muerte de Cristo. Y entonces, por la fe, respondo a ese mensaje. Gracias, Damari. Sí, porque hay un solo Emilio y estaba oyendo dos Emilios. No, mi hermana, tranquila, no hay problema, lo tomamos jocosamente. Romanos 10, 17. Solamente un verso y un verso bien corto, pero que encierra todo el sentido de lo que es aceptar la salvación. Exactamente. Dice que la fe llega por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Empecemos por la fe. ¿Qué cosa es la fe? De lo que no se ve. La certeza, porque ese es el sentido original de la palabra fe. Es la certeza de que lo que se dice es así. Es así. Siempre se ha dicho, hay un dicho por ahí que dice, para el incrédulo, el que no cree, ninguna evidencia es suficiente. Pero para el que cree, ninguna evidencia es necesaria. Fe es aceptar y caminar sin evidencia. Sin evidencia. La palabra en griego que se traduce como fe es la palabra pistis. No peste, pistis, que significa que acepta que lo que se está diciendo es así. Es como si yo les enviara, les dijera, no sé, algo, vayan a tal lugar que allá van a resolver lo que necesitan. Y usted
acepta mi palabra. Usted no lo ha escuchado, usted nunca lo ha visto, pero usted acepta que lo que yo estoy diciendo es así. Así que, ¿qué hace usted? Se mueve hacia donde yo le dije que iba a resolver su necesidad. Es el emuná de Dios. Emuná es el contraste de también en hebreo, pistis es en griego, emuná es en hebreo, pero me gusta más el sentido del hebreo. Emuná significa que yo voy a reaccionar porque estoy consciente de que quien me dijo es digno de confianza. Es una confianza que se traduce en acción. Y de esta palabra, emuná, es donde sale la palabra amén. Amén no es así sea, que se pueda cumplir. Amén significa así se ha dicho y así será. Es la seguridad de que como se me ha dicho, así es. No necesito evidencias para que sea así. El emuná de Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál es el emuná del mensaje de la palabra que hemos recibido? ¿Cuál es el emuná? ¿Qué es lo que recibimos por fe? Todos recordamos el día en que aceptamos a Cristo. A veces algunos hace muchos años. Pero generalmente ese día no lo olvidamos. Mire, para hablar de mi persona, yo nací dentro de un hogar cristiano, mi papá era pastor. Así que desde que nací abrí los ojos. Yo a veces recuerdo en una iglesia, ella que la gente se reía porque yo le decía, yo nací en un banco de la iglesia. No es literal, pero es el sentido. Yo nací, mi papá era pastor. Por lo tanto, desde que tengo uso de razón, estoy oyendo hablar del amor de Dios, de la salvación a través de Cristo, de que Dios está conmigo. Porque además de escucharlo en los mensajes y estudios bíblicos que nos llevaban, los niños atendían a los cultos de los adultos. Solamente el domingo es que teníamos escuela dominical. Y no era nada, teníamos que ir y portarnos bien. Ni corríamos por los pasillos y nos quedábamos ahí. A veces daba un poco quizás de trabajo a los padres, cacho, cállate, tranquilízate. Pero era así. Pero yo escuché desde muy temprano acerca de... Y mi mamá siempre se preocupaba por repetirnos el mensaje, llevarnos a nuestro lenguaje. Pero hubo un día, y yo tenía 9 años, entre 9 y 10, en que tuve la certeza, la conciencia, cuando me percaté de que necesitaba a Cristo para ser salvo. Aquel día, yo de pronto, había habido una campaña en la iglesia, una campaña evangelística, y habíamos participado, eran cultos todos los días, pero estando solo en mi casa, en el patio, recuerdo, de pronto vino aquella certeza, aquella convicción, aquella conciencia, por decirlo, es difícil de explicar, de que yo necesitaba a Cristo y necesitaba entregarle mi corazón a Cristo. Así que no es por creer, es por el sentido de que yo debo decir, yo necesito a Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió por mi pecado. Esa es la convicción de que Él murió por mi pecado. Y tengo que aceptarlo. En segundo lugar, porque fue sepultado por mi pecado. Él vio la muerte para que yo no tuviera que enfrentar la muerte eterna. Y yo tengo que aceptarlo por fe.
que Él fue sepultado por mi pecado. Y también debo aceptar el que Él resucitó para darme vida. Él no quedó allí sepultado en una tumba, sino que resucitó, y esa resurrección es la que me da a mí la herencia, la esperanza, la seguridad de que tengo la vida eterna. Decía el apóstol Pablo, porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, entonces puede saber que ha sido salvo. Que ha sido salvo. En 1 Corintios, en el capítulo 15, Pablo habla de que este es el núcleo del mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado por nuestros pecados y resucitó para darme vida. Y de hecho, el centro del Evangelio es, y esa es la confesión, confesar es decir algo que usted ha recibido. Por eso se dice el bautismo es la confesión externa de algo que ya usted recibió en lo interno. Cuando usted confiesa, y debe confesar, y la iglesia primitiva, ahí lo vemos en el libro de los Hechos, debía confesar que Cristo había muerto. Decía, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, no solamente era creer en el corazón, sí, creer, yo creo que Cristo murió por mí, por lo tanto, si yo lo acepto, soy salvo. Sino también debo confesarlo. Cristo murió por mí y soy salvo a través de su sacrificio. Hubo un misionero que fue a finales del siglo, ya no puedo decir siglo pasado porque fue en el siglo XIX, ahora es el siglo antepasado, un misionero que fue a las Islas Hébridas. Eso es por allá, por el mar Pacífico. Y él empezó a componerle la Biblia en el idioma de ellos. Porque tenían que leer la Biblia, pero si no, que iban a leerla en inglés. Y les comenzó a traducir la Biblia. Pero cuando llegó a la palabra fe, se dio cuenta que en el idioma de ellos esa palabra no existe. Si ahí se trabó, ¿cómo yo traduzco la palabra fe para que ellos la entiendan? Porque ellos no la tenían. Y un día salió con un grupo de cazadores, salieron a cazar venado y lograron, alguien le dijo, reverendo, vaya con este grupo para que usted participe, y él quería, y así que fue y cazaron un venado y lo trajeron, dice, un venado enorme, y escuchó que el jefe del pueblo, del no sé qué, de la tribu, no sé qué cosa era aquello, dijo algo que dice que lo estremeció. Le dijo, yo sabía que si usted era la palabra literal, que si usted se estiraba para alcanzar un venado, el venado venía. Y él dijo, bueno, la palabra, en vez de poner la palabra fe, voy a poner estirarse para alcanzar. Estirarse. Ese era el concepto. Y esa es la fe. Cuando yo me estiro a Cristo, porque yo sé que en Él está mi salvación. Amén. ¿Cuántos se han estirado para Cristo? Ahora, la segunda palabra, primera es fe. Fe por el oír. La fe tiene que venir a través de lo que yo oigo. Si yo no le digo a usted, vayan a tal lugar que allí van a resolver su necesidad, usted se pierde esa fe de ir hasta allá. La fe se convierte en acción,
Pero para que se convierta en acción necesitan escuchar un mensaje. La fe significa que al oír yo debo prestar atención a lo que se está diciendo. Dice, la fe es por el oír. En la Biblia, la palabra oír significaba prestar atención. Decía el Señor Jesús, miren lo que oyen, y es una palabra que está muy al día hoy en día, ¿no? Muy al día. Cuidado con lo que oyen, decía el Señor Jesús a sus oyentes. Presten atención a lo que oyen, porque por el oír esa información es cuando yo presto atención a lo que se me está diciendo. Cuando hay alguien que le dicen algo pero no hizo caso, ¿cómo generalmente se explica eso? ¿Cómo se describe? No prestó atención, no oyó. Cuando yo quiero que me presten atención, le digo, óyeme. Yo no sé en otros países de Latinoamérica, pero en Cuba, óyeme, padre, óyeme. Es decir, escucha lo que yo te voy a decir. En la Biblia oír era prestarle atención, era aceptar lo que me estaban diciendo. Decía el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque el anuncio del profeta debía ser oído para ser creído. Si usted no oye, no cree. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos dicho algo o nos han dicho algo y después no nos acordamos? ¿Cierto? Bueno, además de la mala memoria, ¿no? Pero generalmente cuando nos dicen algo que no me llama la atención, se me olvida. ¿Qué fue lo que me dijo? Ahora no me acuerdo. Vuelvo a decir, aparte de la mala memoria, que también ahí puede eso, ¿no? Decía, no hay, en Romanos 10, 14, dice, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? Por lo tanto, la predicación, que no es específicamente un pastor predicando desde un púlpito o un atril, sino que puede ser el declarar el mensaje de persona a persona. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Es necesario mensaje. Por lo tanto, oír para creer hay que oír, prestar atención a lo que se me está diciendo. Que Cristo Jesús vino al mundo, murió en una cruz por mi pecado. Alguien me dijo, allá en Cuba, había un joven que me decía, ¿qué tiene que, era una muchacha, y me decía, ¿y qué tiene que ver que Jesús haya muerto hace tantos siglos para atrás conmigo ahora que estoy viviendo ahora aquí, en este mundo? No sé qué habrá sido de la vida posterior, después yo me fui de aquella iglesia y no la volví a ver. Espero que ella haya respondido al oír la palabra de Dios. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Por lo tanto, la fe se crea en mí cuando oigo. Cuando oigo. La confesión es el acto de creer en el mensaje. Porque eso del oír es una manera de responder al mensaje recibido. No importa todo lo que a mí me digan, si yo no oigo, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. A veces cuando estoy haciendo Uber, en la aplicación sale un mensajito que dice, hay mucho tráfico, está bueno el tráfico,
y yo tengo que responder sí o no. ¿Por qué? Porque eso sirve de, ellos detectan por donde uno está yendo en ese momento, ¿no? Y sirve una manera de información para los choferes que vayan a tomar por ahí de que el tráfico está muy congestionado y busquen una vía alterna. Y la persona que está, bueno, en este caso no es oír, es leyendo, pero puede evitar quedar dentro de una congestión del tráfico, ¿no? Que ha estado bien congestionada en todos estos meses. Pero creer, o sea, oír, me lleva a la confesión por fe de que he escuchado el mensaje. Decía en Romanos 10, el verso 9, que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores. Sí, yo oigo, pero ese escuchar, estaba buscando un verbo con oír, pero no me salió. Esa oidera, diríamos a nivel de calle, esa oidera, esa forma de oír, debe llevarme a la confesión de la fe. A la confesión de la fe. Por lo tanto, decía el apóstol, no seamos solamente oidores. Con decir qué lindo es el mensaje, qué lindo es, no hacemos nada. Debemos entrar en acción y confesar por fe que Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. En el bautismo, en la iglesia primitiva, en el momento de bautizar, en ese ritual del bautizo, había una frase que el catecúmeno debería decir, y era, Cristo es el Señor. Esa era la confesión. Cristo es el Señor. Eso era en griego, lo que ahora no me acuerdo cómo era la frase en griego. Cristo es el Señor. Creo que era Christos Ictus. Cristo es el Señor. Mis hermanos, porque la confesión es la forma de demostrar mi fe. Es la forma de demostrar mi fe. Si cuando yo a los 9 años acepté a Cristo como mi Salvador de forma consciente, no hubiera conformado, aunque un niño generalmente vive bastante sano, y más en aquella época. En mi casa no había ni radio, pero quise, por decisión propia, caminar como Cristo quería que yo caminara. Y eso me afectó para toda mi vida. Cada uno de nosotros tiene que haber llegado a un momento en que respondiera de manera positiva al mensaje que había oído. Yo sé que no todos tenemos el privilegio de haber nacido dentro de la iglesia, pero si lo conocimos, cuando fue que lo conocimos, fue porque un día Cristo llegó a nuestra vida y nos hizo oír la palabra de Dios. La persona que llevó a mi papá y a mis tíos y a mis abuelos al Evangelio, mi papá y un hermano, o sea, un tío mío, fueron los primeros que respondieron a ese mensaje. Era de un señor, un moreno, que él se dedicaba a arar la tierra. Ese era su trabajo. Los que tenían tierra lo alquilaban para que le arara la tierra. Un moreno que es de tamaño, que imponía respeto. Cuando estaba en el mundo, él era santero, ¿ok? Tenía toda su casa llena de santos. Cuando él estaba en el mundo, además de eso, le gustaba tomar. Vivían en un bajareque en medio del campo y él le gustaba tomar. Y cuando tomaba, todo el mundo se perdía y se escondía, porque le daba por ser violento.
Un día pasó un misionero americano con un traductor. Sí, el misionero ni siquiera hablaba español. Tuvo que llevar algo y le predicó. Llegaron, ¿usted quiere oír? ¿Y cómo no? Venga. Y le predicó el mensaje a este hombre, a este gigantón. Imponía respeto. Yo lo conocí, todavía él estaba vivo. Ya él murió cuando yo tenía 15 años, creo. Mis hermanos, era de un color así como el paño ese, y era grande. Y cuando a veces la gente lo conocía, se impresionaba. Y aquel hombre, cuando le hicieron la invitación allí mismo, no fue un proceso, ni le hicieron discipulado, allí mismo se entregó al Señor. Al día siguiente, estaban todos los ídolos y los santos esos regados por el yerbazal afuera. Los botó todos. Cambió su vida, porque lógicamente la borrachera aquella terminó. Es increíble cómo Dios, hay algunas personas que van poco a poco. No, él cambió así de ya, de la noche a la mañana. Y él comenzó a cambiar. Fíjense, se hizo dinero. Él hacía carbón y se ponía a la tierra y todo aquel dinero lo perdía en las borracheras. Que él le pagó, aquella época, estoy hablando de los años 40, quizás 30, le pagó la carrera de médico, no, como el otro. Los que atienden al médico la ayudan. Enfermera. Le pagó la carrera de enfermería a su hija. En una época que siempre se dice que los negros nunca estudiaban porque no tenían oportunidad. Él le pagó a la hija, le pagó y se hizo enfermera. Y trabajaba, fíjese cómo cambió. Pero no solamente eso, empezó a predicar. Un mensaje básico, porque él no recibió, dice, vaya a alguna iglesia, dice, ¿cuál es la iglesia más cercana? Dice, bueno, la más cercana que me queda aquí es una iglesia bautista, y el misionero, que era metodista, el misionero le dijo, vaya ahí mismo. Y él fue, pero le quedaba muy lejos. Y él comenzó a predicar por toda aquella zona. Y era un hombre tan noble que todo el mundo se maravillaba. Y ahí un día, mi papá y mi tío llevamos a ir a casa de Salomé, y fueron, y se convirtieron, mi papá tenía 13 años y mi tío tenía 12. Y se convirtieron desde ese momento. Y no fue que después, no, eso duró con ellos toda su vida hasta que partieron con el Señor. Compartieron con el Señor. Allí cantaban los coritos, empezaron a ir a la iglesia y más o menos en la iglesia pues aprendieron los himnos. Y mis hermanos, ¿por qué? Porque la fe les llegó por el oír. ¿Y qué oyeron? La palabra. ¿Qué oyeron? La palabra. La palabra de Dios, que algunos manuscritos traducen como la palabra de Cristo. Da igual. ¿Cuál es la palabra? En primer lugar, que debe haber arrepentimiento. No es que yo no me arrepienta de mi camino pasado. Debe haber arrepentimiento. Es el primer paso cuando yo oigo con fe. En segundo lugar, creer que en respuesta a mi arrepentimiento, Dios me concede la salvación. Dios me concede la salvación. Arrepentimiento significa yo soy culpable y necesito de la misericordia de Dios. Salvación significa Cristo ha limpiado todo mi pecado porque se sacrificó por mí. Fue levantado en la cruz del Calvario. Y en segundo lugar, que mi vida debe ser una vida santificada. ¿Qué significa ser santificado? Ser separado para Dios.
ya no le respondo al mundo, ya no le respondo a los impulsos carnales, ya no le respondo al pecado, dice Santiago, en Juan, en la carta de Juan, que dice que ya el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que soy santificado. Ahora yo soy apartado para Cristo. Por lo tanto, arrepentimiento, salvación y santificación tienen que venir uno detrás del otro, pero solamente a eso se llega por la fe. La fe al haber oído la palabra. No puede haber fe sin palabra porque ¿en quién vamos a creer? Sino que debe ser el respuesta a la palabra de Dios. Porque para que alguien oiga, debe haber un mensaje. Es como el que está oyendo voces y ustedes oyen. Y las otras personas dicen, no, yo no oigo nada. Sí, no, eso, ¿no? Hay veces que cuando alguien está como mal de la cabeza que dice, ay, usted no oye, alguien me habló hace poco de eso, pero ahora no recuerdo quién fue, que tenía un familiar que empezaba, usted oye, ya, me acordé, pero no lo puedo decir, está en la familia y la familia vamos a mantenerla. Dice que se pone a decir, pero ¿y ese escándalo? Dice, pero ¿qué escándalo? Si aquí no hay nadie. Sí, mira a esa gente como grita. Parece que lo están matando. Y ellos se ponen a decir, no oyen nada. Es una persona que ya está tiene el mal de Parkinson y ya como que le ha afectado la mente. Porque ¿quién va a oír? ¿Quién va a responder si primero no oye un mensaje? Si ustedes van a ir a resolver su problema, primero tienen que haberme escuchado a mí que yo les dije, vayan allá. Si no, lo que hacen es dar tumbo. Ese mensaje es lo que se le llama evangelio. El evangelio. Que Cristo Jesús murió en la cruz por mi pecado, que fue sepultado por mi pecado y que resucitó para darme vida eterna. Entonces yo le creo, porque de ahí de ese mensaje debe salir la fe. Y mi respuesta viene como una acción directa de la palabra de Dios. ¿Hemos respondido a la palabra? Si no lo he respondido, discúlpeme, pero no es salvo todavía. Debemos responderle, porque el evangelio, que en griego significa buenas nuevas, buenas noticias, lo que me dice es que yo debo nacer de nuevo. Debo nacer de nuevo. Aquel hombre, José Salomé, nació de nuevo aquel día. Dios lo transformó, eso es obra de Dios, ¿no? Es un milagro del Espíritu Santo, porque generalmente hay personas que van poco a poco. Primero van caminando hasta que por fin deciden seguir a Cristo. José Salomé lo hizo en aquel instante, votó todos los santos. Generalmente, yo he tenido casos, en Cuba recuerdo, pastor, tengo allá un San Lázaro grande, pero imagínese, yo no me atrevo. Venga, y vamos con un grupo de la iglesia y le tomamos aquello y se lo rompemos y se lo botamos. José Salomé agarró todos los santos que había y los botó al patio. Y mi papá contaba que al otro día estaban todos los santos regados por la hierba del patio. ¿Por qué? Porque recibió fe cuando oyó el mensaje del evangelio. Por eso el evangelio es buenas noticias. Mis hermanos, para terminar quisiera dejarles este pensamiento. Revisemos la base de nuestra fe. Revisemos la base de nuestra fe. ¿Por qué? Porque de ella depende nuestra salvación. Aunque llevamos mucho tiempo en el evangelio,
es bueno revisar cuál es la base de nuestra fe. Y la fe se divide en dos partes. Primero, creer o aceptar. Segundo, comportarme como el que ha sido salvo. No solamente es creer o aceptar que yo soy salvo, sino que tiene que tener esta segunda fase, comportarme y vivir como aquel que ha sido salvo. Pregunto, ¿usted ha sido salvo? Vuelvo a preguntar. Cada uno sabe su respuesta, conoce su respuesta. Y si quiere estar seguro, vaya delante del Señor en oración. Comportarse como que ha sido salvo. Santiago 1:21 dice, el libro de Santiago, desechando pues toda inmundicia, desechando todo aquello que contamina el nombre de Cristo. Debemos vivir de acuerdo a lo que el Señor me ha dejado. Confesarlo y vivir de acuerdo a eso. No es como aquel dicho que decía en Cuba, tus hechos hablan tan altos que no me dejan escuchar tus palabras, sino que nuestras palabras estén respaldadas por mi forma de vivir. Dios les bendiga. Vamos a terminar cantando un himno.